Bueno, yo soy Romina Florencia Cabrera, soy la directora argentina de Latin Juris. Muchas gracias. Soy profesora en la Universidad Nacional de La Plata, realizando el doctorado con tesis presentada hace 3 años. Se ve que les he complicado la vida y bueno, también podrían tomarme en este instante online, sería muy interesante. Pero bueno, estamos aquí para hacer algunas reflexiones sobre esta pandemia que nos está invadiendo. Yo soy profesora también en diferentes organismos y universidades del mundo y muchas gracias, para que se corra un poco el misterio, soy asesora y miembro de la Asociación Mundial Transhumanista. Realmente somos uno de los pocos institutos científicos que ha estado abordando la crisis del COVID-19 desde las primeras noticias que tuvimos. Somos un grupo interdisciplinario, serio, académico, con excelencia científica, epistemológica, exactamente. Estoy leyendo los comentarios muy interesantes sobre la cooperación internacional y la capacidad de los estados al hacer frente a estas situaciones tan complicadas. Muchas gracias. Obviamente, no solo desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista de los instrumentos jurídicos. Como dijo mi predecesor tan brillantemente, las medidas preventivas están bien, son correctas, pero nunca deben utilizarse arbitrariamente y menoscabar las garantías procesales y los derechos humanos, las garantías constitucionales y el debido proceso que ha sido garantizado desde la Carta Magna para garantizar las seguridades jurídicas y la libertad, que es el tesoro más maravilloso que gozamos todos los seres humanos. Obviamente la salud es lo más importante que existe, pero la libertad también. Obviamente no podemos dejar de lado que se menoscaben nuestros derechos. Los estados deben ser muy respetuosos, como decían anteriormente los pensadores romanos. Las dictaduras son oscuras, son muy interesantes muchas veces, pero no se sabe muy bien lo que quieren. En Roma, por ejemplo, duraban el tiempo del mandato del cónsul, que nunca podía excederse 6 meses, y se utilizaban para reorganizar siempre el Estado y la República. Obviamente estas medidas son un poco interesantes para la modernidad, pero obviamente se han tenido que aplicar por diferentes situaciones. Estas son cuestiones que nos tocan muy de lleno, digamos, y muy profundamente. Obviamente, creo que cada uno de nosotros nos sentimos como más o menos el hombre de la máscara de hierro o el conde de Montecristo en los libros de Alejandro Dumas, ¿no? Personajes que estaban encerrados, privados de su libertad, pero que la vida les dio la oportunidad de reflexionar, de aprender sobre sí mismos y sobre el mundo que los rodeaba, y cuando pudieron superar esa grave situación, lograr vencer sus miedos y avanzar en la vida y ser más comprensivos con el mundo que los rodeaba y obviamente contribuir al bien común y a la cultura de la paz. Obviamente el Estado garantista, como aquí me están diciendo, se ve gravemente afectado por la libertad de circulación, también porque puede haber detenciones arbitrarias, también discriminación con el tema del COVID-19. Obviamente hay un montón de teorías conspirativas, desde que esto es un control de los estados chinos para vender el modelo de gobierno, como que también fue por un virus en un mercado que introdujo un murciélago. También hay una teoría muy extraña sobre los extraterrestres, cosas poco serias que podrían ser ciertas o no. A esta altura creo que el mundo nos ha sorprendido. Yo realmente estaba releyendo en esta pandemia los 3 libros de Dan Brown. Es muy interesante, es un amigo nuestro de la Sociedad Mundial Transhumanista, lo digo porque obviamente su presidente José Luis Cordeiro siempre lo nombra y realmente ha tenido muy buen respeto con nosotros, tanto el Código Da Vinci como Ángeles y Demonios, y también como El Último Infierno, que es muy interesante. En realidad son libros literarios, pero obviamente el primero habla, ¿no?, del verdadero origen de la humanidad, el segundo habla de una conspiración
muy interesante, ¿no? Yo igual no voy a tratar temas religiosos ni voy a hablar de ningún estado, solo estamos hablando un poquito de literatura para salir un poco de esta depresión que nos está uniendo y desuniendo mundialmente. Yo tengo seres muy queridos en España, así que imagínense todo lo que he sufrido estas semanas, pero unidos venceremos. También, bueno, en Ángeles y Demonios hay como una extraña situación entre la iglesia y los descendientes de los Rosacruces. Y en la tercera, Infierno, hay como un científico con tinte psicopático que quiere dominar al mundo mediante un virus para, digamos, diezmar a la población, y el personaje, el héroe Landon, el experto en criptografía, junto con la ayuda de dos científicas, porque en realidad estos personajes disputan entre sí la historia, logra llegar al verdadero origen del virus que estaba amenazando a la humanidad, también a través de un mapa muy interesante del infierno de Botticelli. Y realmente aquí se ve, esto es puramente ficción, no es que ha sucedido esto, pero realmente es muy interesante la película porque ve cómo la sociedad puede ser amenazada por un enemigo invisible. Por ejemplo, mis colegas de Cooperación Continental por la Paz han traído la doctrina de Manuel Lesaeta, que es un abogado impulsor del derecho humano de la salud mediante el respeto a las leyes naturales. Este hombre explica, por ejemplo, nació en Santiago de Chile el 17 de junio de 1881, fue hasta acusado de practicar la medicina ilegalmente y explica una teoría muy interesante, que cualquier enfermedad, cualquiera sean sus síntomas o manifestaciones, se debe a un proceso de fiebre interna en el área intestinal y del estómago, a la vez de una temperatura menor en la piel. Y dice que para curar toda enfermedad se debe restablecer el equilibrio térmico, y esto se hace refrescando el interior del vientre y afiebrando la piel, lo que se logra por diferentes técnicas. Obviamente todo esto es muy discutido también y muy interesante. ¿Y qué pasa con la ley natural? En las alturas de la verdad solo se encuentra con la verdad la vida, así como los abismos del error solo se encuentran el error en la muerte, dice Abdón Cifuentes. Las mismas leyes que fijan las órbitas de los astros, que señalan las estaciones del año y que dirigen la vida del reino animal desde el elefante hasta el más pequeño microorganismo, estas mismas leyes que designamos con el nombre de ley natural, rigen también la vida del hombre, pero esta ley es observada por todos los seres creados, es continuamente transgredida por el hombre, ignorada y rebelde. Obviamente el hombre, mediante todos, digamos, puede ser acciones ultracapitalistas o, digamos, menoscabando la naturaleza con el progreso material, que está excelente, ha dejado de lado el bienestar del planeta, que se ve que se ha restaurado en estos días. Muchas gracias. Y debe dar respuesta a estas nuevas acciones que está sufriendo. El COVID-19, que es una variación del coronavirus, es una variación del SARS. Obviamente, cuando el mundo fue afectado hace muchos años por el SIDA, tardaron 2 años en secuenciar el gen, el ADN. El COVID-19 fue secuenciado en 2 semanas. Es increíble, pero han logrado realmente llegar hasta el origen y el secreto del gen. ¿Por qué tardan tanto en obtenerse las vacunas? Porque hay una serie de técnicas y de permisos que tienen que obtenerse. De hecho, la cloroquina con otras, digamos, variaciones está siendo aplicada. Su origen fue en Francia. El científico que la dio a conocer ha sido atacado en diferentes momentos y ha tenido que tener protección gubernamental. No sabemos por qué, porque lo han acusado también de tener efectos colaterales, pero también sabemos que mucha gente se está recuperando eficientemente. Los medios tampoco, no sé por qué no dan a conocer estas noticias tan maravillosas, porque realmente crisis ha habido siempre, pandemias va a haber y hay muchísimas, pero también hay noticias positivas.
La inteligencia artificial ha obtenido otras diferentes maneras de combatir esta terrible enfermedad eficiente y eficazmente. Y bueno, son noticias científicas que realmente merecen la pena ser conocidas. En las guerras hay que elevar la moral también de la población, si no esto no se recupera más y se va a recuperar. En 2 meses ya va a haber más buenas noticias porque obviamente las medicinas están funcionando, si no esto sería un exterminio total. Pero bueno, debe haber medios que les interesa manipular con el miedo y menoscabar las garantías democráticas. Este es un pronunciamiento de la Asociación Argentina de Bioética Jurídica, lo voy a hacer muy resumido. Es que lo firma como presidente mi director de tesis doctoral con el mayor respeto del mundo de la Universidad Nacional de La Plata, que es el doctor Eduardo Luis Tinán, que establece que la bioética de los derechos humanos tiene un rol fundamental que cumplir, orientado a la toma de decisiones en salud, especialmente en momentos de crisis, basados en la dignidad humana y en la ética de los derechos humanos. El acceso a la salud es un derecho humano esencial. Esta pandemia pone en evidencia la importancia de contar con un sistema de salud de acceso universal que garantice el acceso a la salud de todas las personas, independientemente de su poder adquisitivo, así como la necesidad de que la atención de la salud cuente con un presupuesto apropiado, más allá de cualquier coyuntura política o estado de emergencia sanitaria. Ello incluye el deber del Estado de asegurar condiciones dignas y seguras de trabajo para los profesionales de la salud y el personal del apoyo sanitario. Es importante también, la emergencia actual vuelve aún más vulnerable a las personas en situación de pobreza, adultas mayores, adultos, niñas y adolescentes. Compartimos la preocupación bioética con relación a los criterios que se adopten cuando los recursos no sean suficientes, recordando que estos deben estar regidos por estándares éticos y científicos, evitando de todas formas de discriminación o selección que limite el acceso de algunos individuos en favor de otros. Nos unimos a las directrices de la UNESCO en el llamado a la solidaridad y a fortalecer los vínculos como sociedad que permitan unirse a la necesidad y al dolor de los más vulnerables, cooperando unos con otros a fin de que las redes de contención social sean su mayor fortaleza. Muchas gracias, muchas gracias. Obviamente estoy solo comentando algunos puntos. Es muy importante también el derecho de deber de... por favor, les quiero decir si se está viendo correctamente, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Se ve correctamente? Muchas gracias, muchas gracias. Quisiera saber si se está viendo bien, ¿qué les parece? Muchas gracias, muchas gracias. El derecho a la salud es fundamental en cualquier lugar del mundo, exactamente, muchas gracias. Quiero saber si se está viendo correctamente. ¿Se está viendo correctamente? Gracias. Obviamente, para beneficio del bien común, los estados deberían unirse en cooperación, muchas gracias, en cooperación internacional, en fortalecer los diálogos y en sobre todo atender, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, sobre todo atender también no solo los derechos de los pacientes, sino del personal sanitario, que son los verdaderos héroes realmente de toda esta crisis mundial, tanto las enfermeras, bomberos, médicos y también hasta la gente que está reponiendo los medicamentos y los alimentos en los supermercados. Muchas gracias. Son todos colaborando en pos de la superación de esta crisis mundial. El derecho a la salud forma parte del derecho al desarrollo humano y tiene una doble dimensión. Es un derecho del constitucionalismo social para la protección de la salud y es un derecho de solidaridad, porque actualmente la salud es vista como un problema, como vimos, internacional. Los derechos humanos de los pacientes hospitalizados aborda los siguientes 10 puntos, como hemos visto en las UCIs. Derecho a la vida, a la salud, a la autodeterminación, a la información, a la verdad, a la confidencialidad, a la libertad, a la intimidad, a un trato digno, una mejor atención posible. Obviamente,
Todo paciente tiene derecho a recibir atención hospitalaria, así de ameritarlo su padecimiento, como dice la Declaración de Lisboa sobre los derechos de los pacientes. Obviamente tienen derecho a que su ingreso al hospital se le informe de las normas que rigen dentro del mismo y de saber quién serán los miembros del personal de salud encargados de su atención. Es importantísimo el factor informativo y de autorización a recibir tratamientos alternativos, como por ejemplo todos los que se están dando en el COVID-19. Obviamente, tiene derecho a recibir información sobre alternativas terapéuticas o de procedimientos diagnósticos con el fin de determinar conjuntamente con el médico lo más conveniente para él, tomando en cuenta su ideología y sus creencias religiosas. Tiene derecho a que se solicite su autorización antes que se le apliquen tratamientos, como dijimos, o procedimientos que impliquen riesgos. Obviamente, ¿ahí se cortó? A ver, ¿me escuchan? Tiene derecho a recibir información veraz y tiene derecho a la comunicación telefónica siempre que el hospital cuente con todos estos mecanismos. Obviamente, cuando la cantidad de pacientes no dan abasto, es un tema muy complejo, como está sucediendo en las UCIs, donde a los mayores de 80 años no les están dando una atención adecuada en muchos casos. Ahí se implica el estado de necesidad, decidir entre la vida y entre la muerte. Obviamente las guerras han llevado a todo este tipo de decisiones muy complicadas, pero yo creo que el derecho de los pacientes debería ser siempre preservado, ¿no? Es muy complicado. ¿Me están viendo bien ahí? ¿Me están viendo correctamente? Muchas gracias, muchas gracias. Muchas veces la educación a distancia nos invita a estos desafíos de las conexiones, de las vistas, pero siempre es importante conservar el nivel académico y la profundidad. Muchas gracias. Muchas gracias. La seriedad, el nivel académico y el compromiso social para lograr el bien común y una cultura de la paz fortaleciendo los lazos de Iberoamérica. Obviamente, el principal desafío de todos nosotros es superar esta crisis una vez terminado el confinamiento, que esperemos no sea tanto tiempo. Crecer como seres humanos, afrontar los desafíos políticos, económicos, sociales, culturales y educativos y sobre todo no tener miedo, no tener miedo. Eso es fundamental. Eso es fundamental porque el miedo paraliza y no podemos crecer. No podemos continuar, no podemos avanzar y no podemos evolucionar. Muchas gracias. Dice que la señal está excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Se ve que Internet está muy lenta por todos estos sistemas que estamos utilizando. Las clases se tienen que dar online. Me parece genial que las universidades se digitalicen. De hecho, nosotros con mis colegas de la Universidad de Morón en Argentina y la California Silicon Valley School of the Law de Estados Unidos, tenemos un posgrado online sobre economía digital que, bueno, hemos sacado un libro y hemos estado desarrollando. Y bueno, creo que esto fue un desafío porque fuimos pioneros en todos los proyectos y cursos online que estábamos dando y ahora están de moda, no por gusto, sino por necesidad, pero creo que la educación a distancia, como Latin Juris es pionera con mucho honor y respeto, es el impulsor a achicar distancias y afrontar todos estos problemas que estamos solucionando. Bueno, para no excederme mucho en el tiempo, voy a contestar algunas preguntas y solo les dejo este mensaje: no tengamos miedo y avancemos hacia la integridad, hacia la seriedad, hacia la solidaridad, hacia la fe, hacia la esperanza y sobre todo a no perder alegría ni dejarle a las futuras generaciones. Yo no tengo hijos todavía, pero creo cuando los tenga les voy a dejar todos los valores y toda la fuerza realmente para que sigan creyendo en un mundo mejor y en que se pueden los seres humanos
unirse para mejorar al planeta y no para destruirlo. Muchas gracias. Cuando el Estado pierde la capacidad de garantizar el derecho universal a la salud, ¿se vulneran los derechos de los pacientes? Yo creo que sí. Es una pregunta muy complicada porque creo que esta pandemia, gracias, perfecto el audio y video, ha sobrepasado a todos los estados, a la SUSI. Yo soy asesora a través de diferentes organismos del gobierno de España, bueno, y soy profesor invitado oficial de la Universidad de Salamanca, y sí, realmente esta crisis nos ha superado a todos, ya no es echarle las culpas a un estado o a otro o a los individuos, sino justamente cómo afrontamos este problema. Las medicinas son fundamentales, también cuidarnos entre todos. La OMS ha dicho que el virus, en su último informe técnico, porque se ha contradecido varias veces, se ve que era muy complicado ver realmente el esquema del gen hasta que lo han secuenciado. El contacto no es, creo que hoy yo lo subí en mi Facebook, esencialmente viral, o sea que no es que circula en el aire, o sea que en el futuro, creo que en 2 meses o prontamente con barbijos y guantes, se podrían estar volviendo a las actividades antes igualmente, pero para protegernos entre todos, reactivando la economía, buscando nuevas maneras de economía, también el comercio electrónico y la economía digital es fundamental para que no se caiga, para que los sectores más vulnerables no queden desprotegidos y para que sigamos creciendo. Claro, es necesario actuar con responsabilidad acatando las disposiciones del Estado para prevenir que existan más contagios. Es cierto, con mucha responsabilidad y mucha seriedad, pero que tengan un límite, que tengan una fecha y que no se excedan, y sobre todo que den las medicinas. Argentina es uno también de los 10 países que está elegidos para tratar con las drogas experimentales y realmente le está yendo muy bien, o sea que tampoco es el efecto apocalíptico que quieren lograr. Sí, es cierto, en muchos países están pasando situaciones penosísimas. Yo tengo familia en Milán, o sea que me cuentan realmente todo lo que está pasando. Me duele porque durante semanas no sabíamos si estaban vivos o muertos, pues no tenían buena conexión. Y bueno, realmente han sobrevivido, pero las historias de guerra que yo he escuchado duelen realmente lo más profundo del alma. Mi abuelo materno vivió la Primera Guerra Mundial cuando era muy chico, así que sufrió cualquier calamidad. Su padre también sobrevivió, estuvo 5 años en una trinchera. Para poder ver a su familia tuvo que martillarse un dedo. Imagínense, o sea que realmente las guerras son lo peor que le puede pasar a una sociedad. Esta es una guerra silenciosa, pero también los estados se levanten, crecen y sobre todo encuentran nuevas respuestas jurídicas y de instrumentos internacionales de derechos humanos para impulsarse hacia adelante y para crecer. A ver si hay alguna pregunta, si voy finalizando para no excederme del horario. Es cierto, ¿cómo garantizar el derecho? Claro, el tema del estado de necesidad es un tema muy complicado. Obviamente los adultos mayores son una población altamente vulnerable, pero se elige a los más jóvenes por la posibilidad y la expectativa de vida. Pero sí, es una situación muy triste y de diezmación de la población. Con todo lo que está sucediendo, muchas gracias Víctor Hugo Uso, el jurado. En el mundo se está generando mucha susceptibilidad en las personas de acercarse unas a las otras. En ese sentido, ¿cree que usted que cambie la...? Yo no creo que va a cambiar nada. A ver, la libertad es lo más valioso que existe, hay muchas pandemias. Yo creo que puede cambiar en el sentido de que seamos más solidarios, que respetemos más al planeta. De hecho, ya se están programando muchas actividades y muchos congresos para el segundo cuatrimestre. No es que esto cambió para nada. Infórmense bien, si no les satisface la información que ven en los medios, busquen en otros organismos o en sus propios contactos, informaciones serias, oficiales. Obviamente todo se está reprogramando, pero se están buscando alternativas para salir. Esto es muy interesante. ¿Se puede enjuiciar al presidente de una nación por negligencia en el sistema de salud que causó muchas muertes? Es un tema muy complicado. Obviamente siempre la responsabilidad estatal existe y los organismos de derechos humanos y las ONG también tienen la capacidad de expresar sus malestares.
siempre los límites de la ley, ¿no? Y de las garantías constitucionales. ¿Dónde queda el derecho a la vida en el caso de los adultos mayores? Ya lo dije, realmente las cosas que estoy oyendo son espantosas. Yo también tengo familia casi en España y yo trabajo para también un organismo de España que trabaja con Interpol y con Naciones Unidas, que se llama ASCASEP. Yo tengo un cargo de directora en seguridad informática para Iberoamérica y la verdad, ver la lista de muertos todos los días era complicadísimo. En 2 semanas realmente fue muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Yo tengo una postura muy diferente a lo que han dicho mis antecesores, pero los respeto mucho y creo que tienen razón, que viendo de países donde existen focos de infección fueron obligados a estar en aislamiento preventivo. Obviamente sí. A ver, yo voy a dar mi postura, pueden estar de acuerdo o no, con todo respeto. El aislamiento debe garantizarse, debe obligarse por medidas y debe establecerse, pero como establece la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuando se fundaron los ideales de la Revolución Francesa en 1789, debe tener un límite y debe tener cierto respeto a las garantías procesales. Si no, ya estaríamos violando el derecho más grande que tiene un ser humano, que es la libertad, obviamente. Y el derecho a la salud se puede garantizar de muchísimas maneras con medios técnicos. Que dé la información correcta una vez que termine todo esto y que realmente le garanticen a los ciudadanos, que son los verdaderos protagonistas del sistema democrático, el derecho a la salud, como debe ser, y no solo con medidas restrictivas. Esto es una opinión mía, la pueden compartir o no la pueden compartir, pero realmente es así. La opinión del caso Venezuela para mí es terrible, yo lo he dicho en varios foros, es muy doloroso realmente todo lo que está pasando con Venezuela. Yo soy asesora de la ONG Asociación de Venezolanos en Salamanca. Realmente las vulneraciones de derechos que sufren son terribles y no creo que esto sea bueno para nadie. No creo que este sea bueno para nadie, ni creo que estén respetando ni garantizando el acceso a la salud ni a los recursos económicos de los más vulnerables. Pero es mi opinión. Yo no soy nadie, no soy quien para opinar, solo soy una profesora nada más, que hablo desde el sector académico. Nada más que eso, no soy una líder política, ni quiero serlo, ni nada, pero realmente yo creo que el derecho a la libertad es fundamental por el que hemos llegado hasta el estado de conocimiento que tenemos hoy, por todas las conquistas sociales y el respeto a los derechos humanos, al valor de la dignidad humana y al valor de la persona humana, que se basa en la Convención de Viena de los Tratados. Acá dice: han preferido pagar una deuda externa en vez de atender una emergencia. Es cierto, cuando los tratados internacionales dan paso al no pago de deudas externas en caso de emergencia. ¿Y qué pasa con los presupuestos de salud? ¿Qué han hecho con los presupuestos de salud? ¿En qué han quedado? Pero bueno, eso da para otra charla, creo que excede la mía. Le doy mi máximo respeto, pido perdón por los problemas técnicos, pero bueno, aquí Internet está siendo muy lenta, están saturando los recursos, bueno, también el personal médico los necesita, la gente para comunicarse con los familiares, así que lo importante es el mensaje que estamos dando, bien común, paz y sobre todo, mientras dure las medidas de confinamiento, quédense en sus casas, traten de salir lo menos posible y cuiden a los que más aman por un futuro unidos y unidas. Muchas gracias y mi máximo respeto. Muchas gracias.